Bienvenidos al programa Una vida por la libertad. Mi nombre es Rafael Rincón Urdaneta Serpa, investigador de la Fundación para el Progreso. Hoy, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre una de las más influyentes figuras, una de las más influyentes mentes, además, del siglo XX por la libertad, que es el filósofo Karl Popper. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica y profesor adjunto de la Universidad de Lund, ex parlamentario desde el año 2002 hasta el año 2008 en Suecia por el Partido Liberal. En octubre de 1973, después del golpe de Estado de ese año, deja el país y busca asilo político en Suecia. Mauricio Rojas evoluciona desde las ideas del marxismo-leninismo hacia el liberalismo. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Primero quisiera comenzar con una breve biografía de Karl Popper, una breve reseña biográfica. Karl Popper nace en Viena, en lo que era en ese entonces el Imperio Austrohúngaro, en el año 1902. Es filósofo, escribe, tiene muchas obras, pero tres de ellas, las más importantes, son las que voy a citar en este momento, que son en 1934, Lógica de la Investigación Científica. Luego de eso deja su país natal, Austria, y escribe en 1944 La miseria del historicismo. En 1945 escribe quizás la que es una de las obras más importantes del autor, que es La sociedad abierta y sus enemigos. En 1969 se retira de la vida académica activa y recibe varios reconocimientos y membresías, ¿no? Fue miembro además de la Mount Vernon Society, fue nombrado caballero por la reina Isabel II del Reino Unido y en 1982 recibe la insignia de compañero de honor también de la reina Isabel. Con más de 90 años, Popper muere en 1994 en Londres. Mauricio, yo quisiera preguntarte primero, ¿cuál es tu primer contacto con la obra del autor? El primer contacto debe ser a comienzos de los años 80. Yo estaba entonces trabajando con mi tesis doctoral, que trata de filosofía de la historia y las raíces del marxismo y de su concepción del mundo. Y lógicamente que en esos años, en Lund, en el sur de Suecia, en la biblioteca de la universidad, una hermosa biblioteca, una linda ciudad, allí por supuesto que tuve que estudiar por primera vez la obra de Popper, especialmente La sociedad abierta y sus enemigos. Yo conocía, por supuesto, de oídas a Popper anteriormente, pero en ese momento fue cuando yo realmente trato de profundizar en la obra de Popper. Una pregunta. Popper nace en el año 1902 en una Viena, digamos, un ambiente muy interesante, muy cosmopolita, muy rico además, ¿no? Pero profundicemos un poco más en eso, ¿no? ¿Cómo era esa Viena de esos años en lo económico, en lo político, en lo cultural? Es decir, ¿cuál es el ambiente que recibe Popper al mundo? Bueno, estamos hablando de una Europa central que va a ser completamente devastada, destruida por la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, los conflictos civiles y la Segunda Guerra Mundial. O sea, Popper es un producto de un mundo que ya no existe, donde se produjeron, por un lado, una miseria que era espantosa. Y Popper relata en su autobiografía ese encuentro muy temprano con la miseria más abyecta que se puede imaginar. Por ejemplo, un ejemplo de esta miseria son las muchas casas de gente sin recursos, de miserables que habían. Algunas de ellas porque el padre de Popper era un hombre muy bien situado, uno de los abogados más famosos de Viena, y tenían sociedades de caridad. Una de ellas tiene una casa para estos miserables, donde Hitler va a vivir 3 años, del año 1910 a 1913. Son esas increíbles coincidencias, un miserable Hitler que deambula en Viena buscando su futuro, que él todavía creía que iba a ser pintor o arquitecto o algo parecido, hubiese sido mucho mejor indudablemente que lo que fue. Y por otro lado, al lado de esta miseria que congregaba desde un Hitler a niños pordioseros, está un esplendor intelectual de un mundo multicultural lleno de todas las nacionalidades que hay en el Imperio Austrohúngaro, un gran componente también judío que es muy importante. Popper proviene de una familia judía de gran tradición, si bien antes de su nacimiento ya se habían convertido al luteranismo. Claro. Es una de esas familias judías que elige la asimilación como forma de vivir mejor en las sociedades de Europa Central, y tiene mucho que ver con una visión muy debatida de Popper respecto de Israel, del sionismo, de todo eso,
que no le gusta nada a Popper. Popper está totalmente en contra de la creación misma del Estado de Israel por su aversión al nacionalismo, y uno puede discutir ese aspecto. Pero en todo caso, en esa Viena donde Hitler deambulaba también Freud y Wittgenstein y Mises y Hayek, y es decir, es un mundo increíblemente interesante, yo creo que intelectualmente con un potencial enorme por esa confluencia de riqueza intelectual, pobreza y un mundo que está a punto de desplomarse además. Ahí mencionaste, Mauricio, dos temas bien, o dos puntos bien interesantes. Número uno, Popper viene de una familia de cierta posición social. Sí, Es decir, claro. Popper viene de una familia que no es pobre en lo más mínimo, ¿no? Un abogado exitoso, entre un abogado, ¿no? Si no me equivoco. Y además de eso, mencionaste también que Popper, de hecho, según una lectura que había hecho hace unos días atrás, Popper, la familia de Popper se había convertido Al luteranismo. al luteranismo Claro. 2 generaciones atrás. Sí, que el Popper, ya, o no sé si 2 generaciones, pero a lo mejor el Popper que nace, el Popper que vive su juventud, es un Popper que ya conoce la asimilación como algo dado, como algo parte de su vida, pues de su realidad. Yo creo que no. Ese es un dato erróneo que aparece en muchas partes. Okay. La verdad es que la conversión de la familia de Popper ocurre el año 1900, o sea, solamente 2 Sí, años. muy poco antes de que Muy que poco antes. Y es un proceso muy conflictivo, lógicamente, y yo creo que es uno de los puntos más difíciles para Popper mismo de poder pensar, intelectualizar. Por lo tanto, él no vive de una manera relajada, distanciada, este paso del judaísmo al luteranismo, sino que yo creo que es un hecho que es difícil para él, y difícil se nota porque él lo trata muy superficialmente, rehúye el tema. Es una de las cosas que a mí me gustaría que Popper hubiese tratado con más profundidad, claro. porque yo creo que es muy importante. Ahora, la familia de Popper tiene una notable riqueza. Vive en un apartamento de 20 piezas frente a la Catedral de Viena. Su padre tiene una biblioteca de 14.000 volúmenes. Es decir, estamos hablando de una situación muy privilegiada y en un ambiente de gran profundidad intelectual. O sea, Popper ya desde pequeñito está conviviendo Con los primero libros, claro. y leyendo libros de Rousseau, de Freud, muy actualizado además. Tú ves leyendo al padre de Popper y después Popper directamente cuando aparecen las nuevas obras de Freud o de Wittgenstein, la única obra que apareció. A la vez también conocedor de Marx, en fin, está todo eso en la biblioteca del padre, que podría definirse como una especie de libre pensadora. Es lo más acertado que uno podría decir sobre el padre de Popper. Hay una anécdota que dice que él debió en algún momento, cuando su finanza o las finanzas de la familia se vinieron abajo, debió vender esa biblioteca. Sí, claro. Ese dato es cierto entonces, ¿no? Después de la guerra y todo el colapso que se produce allí, la familia se empobrece, venden la biblioteca y Popper incluso abandona a la familia muy tempranamente. Se va a vivir con un colectivo difícil definirlo, quizás hoy día diríamos medio hippie, anarquista, etc. Claro. Es el momento de sus experiencias políticas, donde incluso va a militar en el comunismo durante un corto periodo. En ese mundo revuelto que es la Europa central después de la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, y todo ese mundo está cambiando y derrumbándose, de hecho. Perfecto. Entonces entremos al punto de la juventud de Popper. ¿Cómo pasa la juventud de Popper? ¿No? Porque ya parece que hemos visto que conoce tempranamente la pobreza, ¿no? ¿Cómo sigue transcurriendo esa juventud tanto en lo social como en lo intelectual? Y en lo político también. Ve, la pobreza lo impacta mucho. Él durante bastante tiempo trata de ser un trabajador social. De hecho, la profesión inicial de Popper es profesor primario. Él trabaja con niños que tienen problemas, o sea, tiene una vena social muy importante en ese mundo de pobreza. Ahora, si uno mira más su juventud, un hecho que lo marca mucho es el estallido de la Primera Guerra Mundial, que va a motivar una aversión al nacionalismo que es ya para siempre de parte de Popper. El nacionalismo es una bestia negra en su vida porque ha visto las consecuencias terribles que tiene. Claro. Ahora, después de la guerra, él deja su hogar, todo se está derrumbando
y va a tener unas experiencias políticas muy importantes. El año 1919, cuando Popper tiene 17 años, es central en su vida. Ahí él tiene dos experiencias o dos contactos que son muy importantes. Uno es con el marxismo-leninismo revolucionario. Claro. Él se hace comunista por un par de meses, dice. Pero es una experiencia que lo marca profundamente porque él va a escribir sus obras posteriores, La sociedad abierta y sus enemigos, etc. Mucho a partir de esa experiencia personal, directa, donde él se siente completamente imbuido de una doctrina mesiánica que lo invita a crear el paraíso en la tierra y se da cuenta de que esa invitación aparentemente tan generosa también lo conduce a brutalizarse políticamente. Es decir, ese fin tan increíblemente grande termina justificando los medios. Y eso lo vive ya directamente en 1919. Ve la tendencia a la violencia que hay en las ideologías mesiánicas y cómo eso, conjugado con el conflicto con las ideas nacionalistas que están al otro lado, va creando un ambiente que va a destruir, de hecho, todo lo que es Europa Central. Ahora, el otro, ese es un encuentro fundamental con el comunismo, el marxismo, ya influenciado por la revolución de Lenin en Rusia. El otro es que él asiste a una conferencia que da Einstein. Okay. Einstein está en un momento culminante de su vida. El año 19 se hacen una serie de experimentos que prueban de que tenía razón, por lo menos hasta ese momento, diría Popper, que nunca cree en la razón definitiva ni absoluta, porque una serie de predicciones que él hace a partir de sus teorías se van comprobando a posteriori. Ahora, cuando él va a esta conferencia, encuentra un hombre allí que es lo más célebre que puede haber en ciencia, pero que tiene una actitud de probar, dudar, estar constantemente dispuesto a refutar sus propias ideas. Se da cuenta que hay ahí un científico verdadero, un espíritu crítico, que lo único que querría es que le desmintieran lo que él ha dicho, para que la ciencia progrese. Y él, de estas dos experiencias, va a ver, por un lado, el marxismo como una expresión del conocimiento dogmático, pseudocientífico, que busca solamente confirmarse y busca que la gente que piensa de esa manera solamente encuentre pruebas que verifican esa creencia. Y por otro lado encuentra un verdadero pensador científico que lo único que busca es que le demuestren que está equivocado para poder progresar. Yo diría que ahí están los dos ejes de la vida posterior de Popper. ¿Humildad intelectual versus arrogancia intelectual? ¿Pudiera definirse, pudiera verse de esa forma? Podría verse, pero lo que pasa es que la arrogancia nunca es intelectual. La arrogancia es antiintelectual. Y en ese momento Popper va a hacer una de sus experiencias también muy importantes, el año 20 al año 22. Él entra a trabajar con un maestro ebanista. Había decidido ser un artesano, está buscando un qué hacer, y el maestro que se llama Edelbert Pesch, según Popper, le enseña lo más importante en teoría de la ciencia que él ha aprendido, que es la actitud socrática. La actitud socrática es reconocer de que lo único que sabemos es que no sabemos mucho o muy poco, y que tendremos siempre que saber más, y que cada verdad que lleguemos a conocer es relativa, es por este momento, porque nunca podemos llegar a la verdad. Por tanto, en ese momento, con este maestro ebanista, él va a edificar una perspectiva de la teoría de la ciencia, que después lo va a acompañar largamente en su vida, toda su vida. Así que si te pregunto cuáles fueron las principales influencias, maestro, entonces hay una clave en esta conferencia en la que él asiste con Einstein y el maestro ebanista, que es curioso, ¿no? Porque uno se imagina grandes filósofos, pero cuando nos cuentas que una de sus grandes influencias es un maestro ebanista, claro. hacen... Y a través del maestro ebanista, el personaje, el pensador que significa más que ningún otro, que Sócrates. O sea, toda la perspectiva de Popper es socrática en un doble sentido. Uno que no cree en la verdad, cree que el ser humano no puede alcanzar la verdad. En ese sentido, también está muy influenciado por Kant, en un sentido muy genérico, sin entrar a detalle,
en el sentido de que Kant dice que existe la famosa cosa en sí, la realidad, a la cual el ser humano se puede acercar, pero nunca llegar a entenderla, porque la vemos con los anteojos de la razón humana. Por lo tanto, no vemos más allá, o no podemos ver más allá de nuestra propia visión, de nuestras gafas, de nuestros anteojos. Y esa es una base, digamos, del pensamiento de Popper. Nunca podremos alcanzar la verdad definitiva, podemos acercarnos. De hecho, cuando habla de las teorías científicas, habla de conjeturas, palabra muy modesta, hipótesis, conjeturas, cosas que hoy día las aceptamos porque no podemos negarlas, pero que mañana tal vez no sean. Nosotros Sócrates, a través del maestro ebanista Pesch y Kant, como te mencionaba, en gran medida la teoría de Popper va a ser una reiteración de esa idea básica de Kant, de que entre lo que el ser humano puede alcanzar como conocimiento y la realidad hay un vacío que nunca será llenado. Y por tanto toda verdad nuestra tiene un sentido de lo pasajero. Son grandes influencias para él. Ahora, influencias negativas también tiene. Marx, Freud, Popper considera tanto que las teorías de Marx como de Freud son pseudociencias, ciencias aparentes que solamente buscan la reiteración y la verificación, que jamás buscan honestamente la refutación, que es lo que para Popper define la ciencia. Ciencia, un postulado científico, es aquel que se puede refutar y que formula exactamente las reglas de la refutación. ¿Cómo hace Einstein? Einstein dice, si esto no pasa, mi teoría está refutada. Y vamos a ver. Eso no existe, por supuesto, ni en el marxismo, ni en la fe, ni en las creencias religiosas, porque son postulados de otro tipo. Por lo tanto, para eso es muy importante este tipo de bases cognitivas de su desarrollo. Claro, bueno, Paul Johnson en algún momento, una crítica que hace a Marx dice que Marx solamente estaba interesado en programar la verdad. Su verdad, claro. Sí. Y que después la llama socialismo científico y materialismo no sé cuánto, aquí y allá, y crea la pseudociencia, que es muy importante. Por eso te decía, esa actitud no es de arrogancia intelectual, es de absoluta ignorancia intelectual. Porque eso es suponer que lo sé todo ya, porque sé 4 cosas acerca de la historia, o creo saber 4 cosas, es la antítesis de la posición intelectual. La posición intelectual es la de Sócrates, la de Einstein. Vamos viendo, aprendamos un poquito de esa ignorancia que nunca lograremos superar. Yo te decía, que no se me vaya esto, que era socrático en 2 sentidos, Popper. Te hablé de este acercamiento a la realidad que nunca puede llegar a la verdad absoluta. Pero hay otro punto importante. Tal como Sócrates, Popper cree en valores que deben ser defendidos. Es una de sus luchas fundamentales es contra lo que él llama el relativismo moral, que se expresa en la vida de Sócrates cuando Sócrates decide morir por ciertas ideas. Él dice cuando le ofrecen el famoso final después del juicio, que puede escapar. Él dice no, porque si lo hiciera, negaría principios por los cuales yo he vivido toda la vida. Claro. Y esos principios hay que defenderlos incluso con la vida propia. En ese sentido, Popper postula un equilibrio que es muy complicado. La conciencia de que todo conocimiento es relativo, junto con la decisión de sostener ciertas ideas, poder luchar por ellas, no ser indiferente frente al mundo, tomar siempre partido, que yo creo que es una actitud intelectual muy importante. Aquel intelectual que dijera, es que como no sé si la verdad absoluta nunca se va a encontrar o lo que sea, entonces no puedo tomar posición ni partido, estaría dejando que el mundo fuese organizado por otras ideas. Ese es un balance que Popper trata de mantener hasta el fin de su vida. Perfecto. Vayamos un poco otra vez a esta experiencia de Popper con el socialismo, ¿no? Hay una cita de Mario Vargas Llosa que dice textualmente, porque escribe un artículo, parece que el año 2012, que en el País de España, dice: Popper aprendió el oficio de carpintero, bueno, ebanista, con su maestro ebanista, y militó en el socialismo más radical,
¿Cómo es entonces que este Popper, que se convierte en un crítico duro del socialismo, cómo es su paso por esta experiencia? Porque además que es algo que se repite, ¿no? Hay varios intelectuales que en algún momento militaron en las filas del socialismo o directamente el comunismo y después hicieron el paso, el giro radical hacia otras ideas. Bueno, yo creo que este tipo de intelectuales, al vivir como una experiencia personal esa pasión revolucionaria representada por el marxismo, entienden su atractivo y por ello que después pueden usar gran parte de su vida explicándolo y tratando de estudiar esa fuerza enorme que tienen las ideologías mesiánicas, eso que te envuelve completamente y que te lleva a convertirte en una, como decía Che Guevara, hasta una máquina de matar. De matar, claro. Eso es lo que aterroriza a Popper, cuando se da cuenta que los buenos ideales están conduciendo a ser un ser humano despiadado, justamente por alcanzar ese fin tan grandioso. Así que, ahora, esta es la experiencia comunista. Popper mantiene durante un cierto tiempo una posición socialista moderada, muy común en esos tiempos en Europa. En la Viena Roja, llamaban, ¿no? En esa Viena Roja él se pasa al color un poco más rosado o algo así. Cosa que termina descartando finalmente porque él ve un dilema que no le permite no tomar partido. Y es entre las ideas de igualdad y de libertad. Las tendencias socialistas, ya sea las extremas revolucionarias o las suaves, priorizan la idea de la igualdad por sobre la idea de la libertad y están dispuestas a sacrificar mayor y mayor cantidad de libertades para alcanzar igualdades. Y eso es válido hoy día como era válido en la Viena claro. de Popper. Y él dice que en esa elección él prioriza la libertad. Perfecto. En ese conflicto, él dice una cosa que ya Hegel había dicho, que lo difícil no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo bueno. Y poder priorizar. O sea, no ser relativista frente a eso. No hay que decir, mira, yo prefiero la libertad, no es que la igualdad me sea indiferente, no. Pero como la igualdad puede amenazar la libertad, yo pongo un límite que es a partir de la libertad. Y eso lo lleva a definirse después como un pensador esencialmente liberal, o sea, que prioriza la idea de la libertad. Mencionaste en algún momento que Popper con esto aparentemente se asusta, con la capacidad que tiene el marxismo-leninismo, el socialismo, estas ideas que en algún momento seducen, él se asusta de esto. Además hay un hecho, ¿no? Que muere una persona cercana en algún enfrentamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Él se asusta por este hecho que él presencia o que él vive, o efectivamente él además de eso, paralelamente a eso, él nota este poder, que este poder seductor del socialismo, del marxismo-leninismo, puede llevarlo a cometer o a formar parte o a ser cómplice de la barbarie? Sin duda, y a él lo que lo asusta es la dialéctica de la violencia que se crea entre las distintas ideas mesiánicas de ese momento. El nacionalismo furioso que plantea una recuperación de la nación y después será de la claro. raza, lo que sea, y este mesianismo comunista del paraíso en la tierra comunista, y se da cuenta de que en ese enfrentamiento pierde la civilización, la cordura y la libertad, sobre todo eso es... por lo tanto, él se asusta de esa dialéctica que se crea. Y después va a ser algo muy constante porque él va viendo en los años 20, en los años 30, cómo esa dialéctica termina en la destrucción total del mundo europeo hasta ese momento. Porque lo que vemos después del enfrentamiento entre el totalitarismo rojo y el pardo y el negro, Europa está inundada después de este tipo de doctrinas, y eso es lo que va a asumir especialmente Europa Central en el desastre que se produce en los años 30 y en la Segunda Guerra Mundial. Él lo ve, lo va a vivir, su vida es parte de este drama, de cómo se va polarizando la situación y cómo al final todo termina reducido a un enfrentamiento entre totalitarios prácticamente. Y todos en la calle con las guardias armadas comunistas o socialistas o de los frentes nacionalistas o del nazismo. O sea, toda la sociedad que fue tan civilizada, la Viena en que él nació, termina parte de un mundo que está realmente convertido en un infierno. El tiempo le termina dando la razón a él. Y además que sí. Cómo ve esta evolución de la Viena cosmopolita, donde convivían diferentes grupos, donde aparentemente todo funcionaba de maravilla, con un ambiente intelectual riquísimo, de pronto se pasa al oscurantismo de una manera tan violenta,
Y eso aparentemente eso se termina dándole a Popper la razón, ¿no? Sí, dramáticamente la razón a Popper y a muchos otros que vieron ese desastre que se estaba produciendo. Él siempre postula una idea de busquemos los compromisos, busquemos no romper el diálogo, que no se apague ese mecanismo increíble que es mantenernos hablando, por lo menos. Dicen que un encuentro que a él lo marcó mucho es con un joven nazi, donde el nazi le dice, así que quieres argumentar. Sí, le dice Popper, yo no argumento, yo disparo. Ese es el mundo que Popper ve crecer y que va a terminar destruyendo el mundo de la razón, de la civilización, toda esa tolerancia que había, y que para la gente que proviene de un origen judío va a tener una consecuencia Claro, terrible. Popper pierde 16 familiares 16 familiares. cercanos en el Holocausto, por lo tanto todo este mundo no es ninguna experiencia lejana, sino que tiene una actualidad terrible. Perfecto. Círculo de Viena. ¿Qué pasa con el Círculo de Viena? Popper toma contacto con el Círculo de Viena, trabaja con ellos. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué ocurrió durante esos días? Bueno, el Círculo de Viena es un conjunto de filósofos del conocimiento, muy notable, como tú sabes. Reúne algunas de las mentes más brillantes de ese momento, muy inspirada por el pensamiento que internacionalmente representa Bertrand Russell o en el mundo austríaco Wittgenstein, lo que se llama el empiricismo lógico o el positivismo lógico. Es una teoría de la ciencia muy preocupada de distinguir entre lo que es metafísica y lo que es ciencia, tratando de decir que todo aquello que es metafísica, desde la religión a todo aquello que no es científico, es un sinsentido, tratando de crear unas reglas del sentido de la discusión científica. Ahora, Popper nunca pertenece a este círculo, porque toda su obra es una crítica Claro. al positivismo de este círculo. Y de ahí va a surgir su obra, que en términos de teoría del conocimiento es sin duda muy importante, una de las más importantes del siglo XX, que es la lógica de la investigación científica. Hacia 1934. 1934, típico de Popper, él la comienza a escribir a fines de los años 20, al comienzo de los 30 tiene redactado 2 tremendos volúmenes, que ahora han sido publicados finalmente después de mucho tiempo, y a través de contacto con gente del Círculo de Viena logra que algún editor se interese y le manda un resumen de los 2 volúmenes. Y el editor le dice, no, esto es impublicable, como esta cantidad de páginas, ¿quién las va a leer? Y Popper está en una situación bastante complicada y se lo entrega a un tío. Y le dice, descuartice la obra y haga esto publicable. Le habían dicho 240 páginas, eso es lo que podemos publicar, algo así. Y el tío lo hace. Así que con la ayuda del tío publica una obra que es... yo discrepo de Mario Vargas Llosa en esto. Él no hubiese sido un oscuro científico de la ciencia. Él hubiese sido, porque es un notable científico de la ciencia, pero no habría alcanzado la notoriedad que le da, por ejemplo, la Sociedad Abierta y sus enemigos, porque su teoría del conocimiento científico es una de las más importantes que tenemos. No podemos entrar en detalle acá porque sería muy largo entrar en la teoría científica, pero yo creo que los fundamentos ya están dados por lo que conversamos antes. La ciencia se compone de conjeturas, de hipótesis, que a diferencia de otras conjeturas, porque todo nuestro conocimiento son conjeturas, está formulado de una manera que pueda ser, y aquí viene el concepto más importante de la teoría de Popper, falsificable o falsable. No tenemos una buena palabra. Refutable es la mejor traducción al español. Es decir, debe ser formulada de una manera que ofrezca una cantidad, ojalá muy importante, de refutaciones. Es decir, es una teoría deductiva. Formulamos algo sobre la realidad, pero que puede ser empíricamente refutado. Todo esto tiene una tremenda importancia. El Círculo de Viena postulaba que el conocimiento científico era inductivo, salía de las cosas hacia la teoría. En eso no cree Popper en absoluto, toda su teoría es una crítica, eso cree que la teoría se formula en el mundo de las ideas, pero tiene que formularse de una manera que yo pueda decir, fracasó porque este experimento dice que esto está mal formulado. Y él dice, la potencia de una teoría está dada por la cantidad de refutaciones posibles. Eso da la extensión del contenido de la teoría.
O sea, si yo planteo una teoría que puede ser refutada de 50 maneras, es una excelente teoría. Llena de riesgos, por supuesto, tengo Claro. 50 riesgos que corro. Si una teoría dice no puede ser refutada porque siempre encuentro alguna justificación, no es una teoría científica. Lo que no quiere decir para Popper que sea una tontera. Preguntarse si Dios existe es una pregunta válida e importante. Preguntarse sobre los valores, que no tienen nada que ver con esto, para Popper es legítimo e importante, pero no es ciencia. Para el Círculo de Viena, estas preguntas son sin sentidos. O sea, las diferencias entre Popper y el Círculo de Viena son muy importantes. Sin embargo, es el medio intelectual en el cual Popper va desarrollando su teoría en lucha con ellos, Con el que pero discute, también con además. mucho apoyo, ¿eh? Porque son sus principales lectores, le publican la famosa lógica de la investigación científica, por lo tanto, van a ser muy importantes para su desarrollo, sí. ¿Qué impacto tiene la lógica de la investigación científica en el pensamiento político de Popper? Porque cuando nosotros hablamos de la sociedad de virtud y sus enemigos, que lo vamos a ver un poco más detalle ahora más adelante, vemos que hay mucho de esa base que plantea en lógica de la investigación científica. ¿Cuál es el impacto que tiene esta obra posteriormente en su pensamiento político, en su forma de razonar sobre la política? Es muy, muy importante porque su obra de filosofía política, que él empieza a desarrollar a mediados de los años 30, o sea, directamente después de publicar la lógica de la investigación científica, es un intento de aplicar o de pensar la ciencia social o las teorías sociales a partir de sus teorías sobre la ciencia física, matemática, etc. Y tiene las mismas bases. Él dice, nunca podemos tener una teoría social, ¿no?, que alcance la verdad de la historia, tal como estaba construido el marxismo, por ejemplo, o todas las visiones de la historia propias del cristianismo, que habla de una providencia, de un plan de Dios que aunque no lo podamos conocer, supone que está allí, y algunos creen que pueden conocerlo. Hegel dirá que se puede conocer, ese gran paso que da Hegel hacia una especie de ateísmo fundamentalmente religioso. Marx dirá, las leyes de la historia las conocemos, y conocemos el libreto de la historia, la cosa en sí. Y como conocemos la cosa en sí, las conozco yo, diría Marx, los demás la ignoran, les voy a contar cómo es, puedo predecir el futuro. Claro. Y eso es lo que Popper llama el historicismo. El historicismo es una pretensión de estas pseudociencias de conocer el libreto de la historia, el sentido de la historia, por ello poder predecir el fin de la historia, etcétera, que es justamente lo que él ha encontrado en el marxismo. Claro, y que es Que la él base había, del socialismo científico. por eso que se dice científico, y por eso dicen que el comunismo es inevitable, y se crea toda esa idea de que hay un conocimiento superior de la historia que maneja Marx, Lenin y unos cuantos bienaventurados, que después se creen con el derecho de imponerle esa verdad, la verdad. Y por eso que la teoría social de Popper se inicia con la redacción de esa obra, una obra muy pequeña, bastante obstrusa, encuentro yo, que se llama Miseria del historicismo, que él presenta por primera vez el año 36, el primer manuscrito, esbozo, en el seminario que dirigía Hayek, famoso pensador liberal. Ahí estrena este tipo de ideas y después las va a desarrollar en Nueva Zelanda cuando ya ha dejado Austria el año 37, y de allí va a brotar también la sociedad abierta a sus enemigos. Pero es la misma idea, frente a la historia, modestia, frente al conocimiento, tenemos que saber de que nunca llegamos a eso, tenemos que saber de que no podemos alcanzar el conocimiento absoluto, menos predecir a dónde va el destino del ser humano, y menos crear sociedades perfectas, o creer, peor todavía, creer que poseemos la verdad de la sociedad perfecta, que será una de las esencias de la sociedad abierta a sus enemigos. Popper de alguna manera entonces se plantea casi como un dolor de cabeza para el científico que espera buscar la verdad, ¿no?, o para el teórico que espera buscar la verdad, y además para el político que también quiere, digamos, tiene estas teorías o que con algún concepto, algún modelo teórico puede construir cosas, incluso con un margen de error mínimo. Claro. Bueno, eso, toda su famosa teoría de la ingeniería social fragmentaria,
nombre un poco raro, pero bueno, eso es. O sea, de que tenemos que avanzar poco a poco, tanteando, Gradualmente. gradualmente, porque nos equivocamos, tenemos que ir probando. Es la misma teoría que él tiene respecto a la ciencia y que se manifiesta en esto de la prueba y el error. Claro. Dame una conjetura, dame las formas de refutarla y vamos probándola. Es la misma idea que él dice en ciencia política, o en teoría política, en política. Debemos tener ese mismo cuidado. Y el que venga con la idea de que tiene la verdad, la idea del paraíso, la sociedad ideal, etc., ese es un mentiroso, una persona que quiere engañarnos y nos quiere conducir a este tipo de pensamiento mesiánico, dogmático, que representa el marxismo o el nazismo o cualquiera de estas doctrinas. Volvamos a otro hito de la vida de Popper. Popper sale del país. Sí. Popper en el año 37, si mal no recuerdo, sale de Austria, ¿no? de su país natal. Él se va y de hecho gran parte de su obra él la produce fuera, Sí. si no es toda casi, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco más, Mauricio, cómo se produce esta salida de Austria, qué consecuencias tiene, a dónde va, cuáles son las vueltas que da, porque además intenta aparentemente inicialmente ir a otros países y termina en Nueva Zelanda en un momento. Claro. Bueno, para Popper está claro con la llegada de Hitler al poder, incluso antes, de que el asunto se va a poner muy, muy peligroso. Él incluso queda sorprendido de que tomó tanto tiempo, porque él veía venir ya la tempestad nazista con una fuerza increíble. Y por lo tanto él empieza a buscar formas de salvarse, de salir de esa Europa que va a ser devastada. Por eso ya el año 35, 36 comienza a hacer viajes afuera. A partir del éxito relativo que tuvo la lógica del descubrimiento científico. Relativo digo porque en total creo que se vendieron 400 ejemplares. Antes que llegaran los nazis a Austria y lo quemaran Claro. los 400 restantes, porque se editaron solamente 800 ejemplares. Bueno, pero esos 400 tuvieron gran impacto y le permitieron ser invitado a muchas partes. Entre esas partes llega a Inglaterra, donde encuentra a Hayek y presenta en el seminario de Hayek el año, creo que en julio del 36, el esbozo de la miseria de la filosofía, del historicismo, perdón. A final del año 36 le llega una invitación a irse a Inglaterra, originalmente. También le llega conjuntamente una invitación desde Nueva Zelanda. Y al menos esto es lo que él relata, él declina la invitación a Inglaterra, diciéndole a sus amables, gentiles, los que lo habían invitado, que inviten a otro personaje amenazado en la Europa Central. Porque era un tipo de invitación muy flexible. Porque él puede aceptar la invitación a irse a Nueva Zelanda. O sea que él habría dejado su plaza, digamos, su lugar en Inglaterra. Incluso hay una persona concreta que es la que termina salvándose, aceptando la invitación que Popper ha declinado y se va a Nueva Zelanda. Y en ese mundo aislado de todo, como él dice, a 8 semanas, creo, no sé. Gráficamente. Imagínate, en el tiempo de la guerra, además, él viaja a través del canal de Cabo de Hornos, un larguísimo viaje. Ahí va a vivir desde el año 37 hasta el año 45. Después se va a Inglaterra finalmente. Vive la guerra en Nueva Zelanda. Pasa la guerra, lo que es salvarse de la guerra. Y ahí va a escribir sus dos grandes obras de historia, de filosofía, de historia de la filosofía y de filosofía del pensamiento político, que es La sociedad abierta y miseria del historicismo. Mauricio, vayamos un poco más a los contenidos de La sociedad abierta y sus enemigos, porque esta es difícil decir si es la más importante, porque las otras son fundamentales, pero sí al menos es quizás la que más se conoce de Popper. Y cuando uno menciona a Popper, uno enseguida piensa en La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Qué contiene esa obra? Esa obra es además que un libro enorme, sí, con una cantidad de reflexiones sobre Platón, sobre Hegel, sobre Marx. La señora de Popper siempre se enojaba con la gente que decía lo que tú dices, que era la obra más importante. Ella siempre consideró que la lógica del descubrimiento científico era la obra de él. Pero sin duda que es la más importante porque fue la que tuvo un impacto decisivo. Le costó mucho publicarla, pero una vez publicada, gracias a Hayek. Hayek interviene en la vida de Popper en algunos momentos claves, por ejemplo, para la publicación de La sociedad abierta y sus enemigos, y después para invitarlo a Inglaterra,
Por eso que en la autobiografía de Popper dice, Hayek me salvó 2 veces la vida. Y probablemente tenía razón. Pero en todo caso, la sociedad advierte a su enemigo es la gran reflexión de Popper sobre la experiencia totalitaria de Europa. Ese es el tema de la obra. Ahora es un tema que hay que... está como en el trasfondo de la obra. Él no dice voy a tratar el totalitarismo, etcétera, así empieza, no. Él hace él quiere llegar a entender por qué ha pasado lo que ha pasado en esa Europa que fue tan civilizada, aunque había mucha pobreza, pero que era, en fin, todo lo que la Viena que él conoció, ese imperio multicultural y bastante tolerante. ¿Por qué de pronto Europa, que era además el líder de la civilización, más o menos, se creía por lo menos, termina avasallado por 2 grandes totalitarismos? Y en su reflexión él llega a una tesis que es bastante sorprendente. Él llega a la tesis de que la culpable del totalitarismo es la libertad. Y esto puede parecer algo absolutamente extrañísimo. Pero Popper dice lo siguiente: el ser humano tiene una raigambre, una naturaleza fundamentalmente gregaria. La tribu. La tribu. Surge, vive históricamente, si miramos todo lo que es la historia del ser humano, es que ha vivido el 99,99% en tribus, en sociedades muy colectivas, en grupos a veces muy pequeños, donde ni siquiera el individuo existe, tal como nosotros lo concebimos, menos la libertad individual, o sea, la libertad de estar contra tu grupo, porque tú piensas distinto, tener derechos que protegen tu integridad como individuo de tu grupo, que es lo que llamamos los derechos humanos, mal que mal, el derecho a pensar distinto de tu grupo, a discrepar, etc. Todo eso no pertenece a la historia larga del ser humano. Ahora, en esa historia, en los últimos, qué sé yo, 2000 años, un poco más, hay atisbos del ser humano para romper esta condición tribal gregaria, lo que él llama la sociedad cerrada, y pasar a una sociedad de los individuos, del conocimiento racional, de la crítica, lo que él llama la sociedad abierta. El primero de esos intentos, muy todavía parcial, se produce, según él, en la Atenas clásica de Pericles y de Sócrates. Y está representada por estos 2 personajes, y en filosofía por Sócrates. Ahora, cuando eso se produce, Popper dice, hay una reacción. Nuestro instinto colectivista, la voluntad de restablecer el orden que la libertad quiebra. Porque la libertad es desorden, libertad es experimento, es cambio. Es que tú me puedes venir con una idea hoy día que me rompe todos mis esquemas, mis creencias, desafía todo lo que tengo, en fin. Esa es la libertad. La libertad es subversiva. Desestabilizadora. Es un lío, pero es un bonito lío. Y cuando se plantea eso, cuando algunos individuos toman la libertad de cuestionarlo todo porque son libres, que es la esencia de la libertad, surge una respuesta, tanto del orden establecido como de la inseguridad misma que el cambio crea. Surge un deseo de restablecer el orden, la sociedad cerrada de nuevo, combatiendo la libertad. Ese es el rol que, según Popper, juega Platón. Platón es la respuesta, la reacción al paso que Sócrates da hacia la libertad de pensamiento. Claro, y contra él carga la artillería, además, ¿no? Va a cargar mucho la artillería. Por lo tanto, él ve un movimiento de la libertad como un movimiento dialéctico de avance de la libertad y reacciones. Y de reacción, claro. Por eso que yo te decía que su tesis, que aparece muy sorprendente, es que es la libertad la que causa totalitarismo. Porque la respuesta que va a venir contra la libertad no es simplemente restablecer el viejo orden, sino que es una respuesta que habitualmente plantea un colectivismo aún más fuerte, que destruye esa libertad que se ha creado. O sea, no quiere solamente volver a la tradición, sino que quiere crear un orden definitivamente estable, controlado, cerrado, que impida todo nacimiento de la libertad. Ahora, él ve que después de ese momento hay un segundo momento culminante en este proceso, que puede ser muy discutido si corresponde o no históricamente a lo que Popper ha dicho, pero es tu tesis, que es la ilustración, la irrupción del mundo moderno. Él está seguramente pensando mucho en Kant,
su famoso escrito que es la Ilustración. Y Kant responde: la Ilustración es la salida del ser humano de su condición infantil, autoimpuesta. El ser humano se rebela contra aquellos que quieren decidir sobre él, las autoridades externas, y quiere ser su propia autoridad, que su razón sea su autoridad. Ese es el momento, digamos, es la vuelta a Sócrates, es una recreación de ese planteamiento. Y los avances que ahí se originan con el capitalismo moderno, la sociedad libre en todo sentido, y que avanzan muchísimo en el siglo XIX sobre todo, van a ser para Popper lo que finalmente explica, en momentos críticos, el surgimiento del totalitarismo moderno. El totalitarismo moderno es una reacción para Popper al avance de la libertad. Esta tesis es muy importante porque algunos amigos de la libertad creen que este es un camino un poco simple y rectilíneo. Vamos avanzando, aquí listo, más libertad, y la gente encuentra que esto es súper bueno. Y de repente encontramos que aparece el nazismo y el comunismo. Pero ¿cómo? Si íbamos tan bien, el siglo XIX, la libertad de comercio, muchas cosas. Y de pronto caemos en el totalitarismo. O lo que pasó hace poco, la caída del muro de Berlín, muchas cosas que parecían ya llegamos al fin Ya de la llegamos historia. a Y de repente plena. aparece un fuerte islamismo militante, nacionalismo xenófobo, ecologismo fascista, etc. Y uno dice, pero ¿cómo si ya habíamos llegado? No. La libertad amenaza tantas cosas, porque la libertad tiene ese carácter subversivo, Y que recibe provoca reacciones, claro. que protejámonos, que controlemos, que no dejemos que los chinos nos vendan sus productos, o que los africanos vendan en Europa, o que las ideas de aquí o allá vengan a desordenar nuestro mundo. Y estarán los ayatolas y los nuevos ayatolas, y estarán todo este tipo de líderes que ofrecen, los populistas, los caudillos, que ofrecen el orden y ofrecen algo muy importante: retrotraer al ser humano a la calidad infantil, preilustración, donde alguien, el estado del bienestar, el estado autoritario, el caudillo, quien sea, resuelve por ti tus problemas. Esa es la Y tentación. te da seguridad, además. Te da aparente seguridad porque terminan muy mal esos Claro. regímenes, lo vemos en todas partes, pero te da la aparente, te entregas tu libertad, ¿ah? Como quien quiere volver a vivir con su padre y su madre para que te organicen la vida, ¿ah? Y te den la seguridad y la tranquilidad, y renunciar a tu responsabilidad. O sea, la libertad es responsabilidad, es error, y es éxito, y es posibilidad, pero es riesgo. Y de repente nos va mal, y perdemos. Y las cosas que hemos optado no sirven. Y la persona a lo mejor que nos enamoramos hoy día no nos responde. Y decimos, pero qué libertad tan molestosa esta. Impongamos un orden. Esa es la función que ve Popper en los totalitarismos, pero en esa forma violenta que han tenido en la historia. Mauricio, acercándonos al final, voy a tomarme un minuto para compartir contigo unas citas, una selección de citas que he hecho, porque hay un elemento que empieza entrando acá, que es este asunto de la utopía, ¿no? Maquiavelo dijo, en el capítulo 15 del Príncipe: muchos han imaginado repúblicas y principados que jamás han sido vistos ni conocidos en la realidad, porque hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que se debería hacer, conoce primero la ruina que la supervivencia. Otto von Bismarck, segunda mitad del siglo XIX, dice: la política no es una ciencia exacta, como muchos profesores se imaginan, sino un arte. Él mismo dijo: la política es el arte de lo posible. Antonio Caro del Castillo, más o menos contemporáneo con Bismarck, dijo en algún momento, político conservador español, dijo en algún momento: la política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Volviendo a Popper, tomo un par de citas de Popper ahora. Dijo en un texto titulado La influencia de las ideas filosóficas en la historia de Europa, 1979, la proposición de Platón de que los filósofos deberían ser reyes ha complacido a muchos filósofos y algunos han tomado esto muy en serio. Personalmente, yo no la considero una proposición atractiva, aparte del hecho que soy contrario a toda forma autoritaria o dictadura, incluida la dictadura de los mejores y más sabios. Los filósofos no me parecen particularmente apropiados para el trabajo. Dice Popper también, y es muy famosa esta cita, la tienes incluso citada en el último libro que escribiste, La libertad de su enemigo: el intento de crear el cielo en la tierra produce invariablemente el infierno. Y en una
en la misma Sociedad Abierta de sus Enemigos hay una cita donde Popper critica justamente a Platón de que se preguntó quién debería gobernar, de ahí esta tesis del filósofo rey, y dice Popper, perdón, que es mejor o mucho mejor reemplazarla por otra pregunta que dice, ¿en qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño? Estamos frente a un pensador realista, llamémoslo pragmático, llamémoslo práctico, un filósofo práctico. ¿Quién es Popper en eso? Es decir, porque aparentemente tenemos esta idea de que los filósofos son gente muy teórica, gente que vuela en las nubes de alguna manera, pero este Popper parece con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Claro, siempre que eso no vaya a ser entendido como que esa persona es un oportunista moral. Yo ya mencioné que uno de los grandes combates que da Popper es contra el relativismo y el oportunismo moral. Si uno es capaz de ser una persona que tiene principios claros y que los defiende, a pesar de saber que toda verdad es relativa, y también está dispuesto a transar en el sentido de lo posible, uno está trabajando, digamos, en el espíritu de Popper. Ahora, si uno dice, tendré los principios que me permite el día a día, no está trabajando para nada, de acuerdo a las ideas de Popper. Porque entonces no tiene principios. Los principios no salen así día a día, los principios no salen de lo posible. Los principios son reglas morales que uno considera importantes. Y que nos guían además. Nos guían, aunque sean imposibles en ese momento. O sea, son dos cosas muy distintas. Ahora, ese realismo hay que conjugarlo también con su oposición a estas utopías. Y tú nombraste a Platón, es interesante porque le dedica todo el primer tomo de la Sociedad Abierta y sus Enemigos. No solamente a esa pregunta de Platón, ¿quién debe gobernar? Que para Popper es una mala pregunta. Para Popper la pregunta importante es ¿cómo hacemos que los gobernantes tengan el menor poder posible? Lo que no quiere decir ningún poder, para que no hagan mal. Cuando aparezcan los malos gobernantes, que es muy probable que aparezcan. Y más aún, si tienen mucho poder, hasta los buenos se transforman en malos gobernantes, porque con ese poder que tienen es muy fácil que sea así. Entonces él dice, ¿cómo limitamos al poder? Una pregunta clásica, indudablemente. Pero además él tiene una reflexión que también trata de Platón, y que tiene que ver con algo que tú mencionabas, esto de la política como arte de algo. Popper critica mucho la idea de la política como arte. Tal vez no en el sentido que tú lo mencionabas, pero en el sentido de que se trata de personajes que creen que están diseñando una sociedad como si fuera una obra de arte, perfecta, hermosa, salida de su imaginación, la utopía. Esto hay un capítulo que es muy importante en la Sociedad Abierta de sus Enemigos que se llama Sobre el esteticismo, que es justamente esta tendencia a confundir el trabajo social con un artista que tiene en blanco la tela y va a pintar su utopía sobre la tela. No solamente sobre la sociedad, también sobre el ser humano, el hombre nuevo. El hombre que parte de la tabula rasa revolucionaria y le pintamos características. Eso lo dice Platón exactamente en una parte de la República, cuando se plantea en un diálogo la pregunta si los filósofos, estos filósofos reyes, querrían gobernar al mundo y a los seres humanos. Y Platón dice, seguramente no, porque los filósofos nunca querrían trabajar con seres tan imperfectos y sociedades tan imperfectas. Los filósofos exigirían que primero se haya limpiado el lienzo. O sea, se haya borrado del ser humano todo lo que es, de la sociedad todo lo que ha sido, tradiciones, todo, y el filósofo rey tenga frente a sí el lienzo en blanco para crear su utopía. Ese es el arquetipo peligroso del reformador mesiánico que va a ser un Marx o un Hitler. No por casualidad Hitler se definía como un artista y soñaba con la sociedad milenaria del Tercer Reich como una obra de arte. Marx nunca se definió como un artista, no tenía dotes de ese tipo, pero toda su concepción del comunismo tiene toda esa cosa del romanticismo de la creación. Y sus sucesores, por supuesto, que
verán la sociedad como ese lienzo en blanco. Tratarán de borrar el lienzo y crear su utopía. Perfecto. Mauricio, para terminar, una pregunta para responderla muy brevemente. El legado de Popper, ¿qué de Popper se mantiene plenamente vigente hoy? Y además de eso, ¿qué lectura recomendarías tú a los jóvenes que es necesaria e imperativa hacer de Popper? Quizás, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la que nunca debería faltar en la biblioteca de cualquier joven de hoy? Bueno, primero lo que se mantiene vivo, el espíritu socrático. Frente a la ciencia o frente a nuestra realidad política. O sea, saber de que nos aproximamos a algo, pero que nunca tendremos la verdad, la obra de arte construida ni nada por el estilo. Vamos imperfectamente tratando de mejorar el mundo, entendiendo de que además cada mejora que hagamos va a traer nuevos problemas. No hay soluciones sin nuevos problemas. No hay mundos donde todo lo bueno pueda realizarse tampoco. Todo ese tipo de cosas muy importantes. Pero a la vez la capacidad de defender ciertos principios. Esa actitud socrática básica entre la gente que afirma el derecho a ser libre y el no derecho a ser libre. Optamos, sabemos por qué, lo justificamos y estamos dispuestos a luchar por ello. Ese balance es muy importante. Ahora tú me dices, ¿cómo empezar a leer a Popper o cómo leer a Popper? Yo recomendaría, por supuesto que la obra que hay que leer es La sociedad abierta y sus enemigos, no hay duda, a pesar de lo gruesa que es y de la gran cantidad de notas que tienen, que uno puede dejarlas de lado después, con el tiempo puede irlas leyendo de a poco. Popper era una persona que le ponía una cantidad de notas extraordinarias al texto, que son muy interesantes en sí mismas, pero que hacen bastante engorroso la lectura. De repente uno puede estar metido en una discusión con Einstein sobre la teoría de la relatividad en la nota 52 de algo distinto, pero bueno, era parte de Popper. Pero antes de eso yo recomendaría que ver un video que hay. Se puede buscar en español, uno pone en el buscador la filosofía de Karl Raimund Popper, y es una entrevista en 5 partes hecha por la televisión alemana, con subtítulos en español. Hay que activar los subtítulos, si no, no aparecen. Y que es muy buena. Popper aparece directamente, aparece Helmut Schmidt y otros que han sido muy influenciados por Popper. Es una buena introducción. También habla de su historia, del medio ambiente que lo ve crecer, etc. Después yo diría que no haría mal leer un par de textos de Mario Vargas Llosa, que es un gran lector de Popper, que lo conoció personalmente además. Hay algunos textos, hay un texto del año 93, publicado en 93, que se llama Karl Popper al día, creo que se llama, algo así. Hay que buscarlo, es una muy buena introducción. Y después de eso uno, yo creo que está en condiciones de una mejor manera dar el salto a la sociedad abierta. La autobiografía está Del año bastante... 76, creo. Del año, escrita en 69 y publicada en 76, está bastante bien, pero según lo que hoy día se entiende, tiene una cantidad de no verdades importantes, como toda racionalización posterior. Hoy día hay obras muy importantes sobre el desarrollo intelectual de Popper que muestran de que hay una serie de defectos importantes en la autobiografía, pero es un texto muy interesante para conocer su evolución también. Bien, Mauricio, yo quisiera invitarte ahora a recibir, a conversar con los invitados de hoy, a recibir sus preguntas y sus comentarios. Muy bien. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta consiste en lo siguiente. Mucha gente critica la Escuela Austríaca de Economía diciendo que es pseudocientífica porque, digamos, no es inductiva, porque trabaja con principios generales o axiomas que se dicen son irrefutables, digamos, son autoevidentes, y que trabaja lógico-deductivamente. Entonces mi pregunta es, desde la lógica digamos, del conocimiento científico de Popper, ¿cómo vería esta persona de la cual esta noche estamos hablando a la Escuela Austríaca de Economía? Esa es una pregunta que supera mis conocimientos realmente, de verdad. Yo no te podría dar una respuesta. Creo que Popper tendría una serie de dudas acerca de la forma en que trabaja la escuela austríaca, pero yo no sería capaz de entrar a darle un estatus científico, no científico, a partir de las teorías de Popper. Las teorías de Popper están hechas o relacionadas directamente
con la física moderna especialmente, y sus criterios de falsabilidad y de formulación tienen muchísimo que ver con ello. Y yo no sería capaz de hacer ese trabajo que requeriría para ver cómo uno podría aplicar el modelo de Popper a la escuela austríaca. Ahora, las relaciones entre Popper y Hayek, por ejemplo, siempre fueron magníficas. Ambos dicen que el otro es el personaje del cual más han aprendido. Sin embargo, yo leí otros ensayos donde dicen de que la influencia real y la relación real a nivel más profundo es muy pequeña. Pero no soy capaz de darte una mejor respuesta. Entonces, ¿la epistemología de Popper va, digamos así, más dirigida a las ciencias naturales? En cuanto a ciencia, sí. Ahora, eso se proyecta después a toda teoría o conocimiento, como por ejemplo las ciencias sociales o las no ciencias, buscando criterios similares, o sea, que formulen conjeturas, aproximaciones, que después puedan ser falsificables, o sea, que tú puedas refutar. Ahora, ¿qué pasa con ciencias axiomáticas o como lo hace, por ejemplo, Mises en su famoso tratado de la conducta humana? Sí, creo que se llama así en castellano. No se podría decir. Gracias. Tengo otra pregunta. Según el criterio de Popper sobre la falsabilidad, ¿cuándo podemos hablar que estamos frente a un enunciado científico? Y en ese sentido también, mi pregunta va por la existencia de Dios, que no podría ser la existencia de Dios de por sí falseable al partir como a priori de un argumento que no es lógico y tampoco es científico. Bueno, el criterio de Popper es bastante simple. La teoría científica se caracteriza por la precisión con que define la posibilidad de refutarla. Y mientras más precisa sea y más posibilidades te dé, la teoría tiene más contenido, como dice Popper. Esa es la esencia de su idea. Ahora, someter la idea de Dios a ese tipo de test, yo creo que no corresponde. Y Popper sería el primero en decirte de que no confundas las cosas. Porque si tú produces una especie de teoría en cual tienes formas directas de refutar la existencia de Dios, Dios no existe porque existe el mal en el mundo, podríamos entrar a definirlo y a discutirlo, pero no es el ejercicio en que Popper se ve envuelto. Más aún, Popper tiene mucho respeto por la religión, la fe y el conocimiento que todos tenemos de las cosas sin que yo sea científico. Eso es lo que diferencia a Popper del Círculo de Viena, que llama a todo esto una especie de malentendido lógico, un sinsentido. Trata de descartar todo lo que es la metafísica, eliminarla, para reemplazarla por pensamiento científico. Popper nunca pretendió eso. Entendió que la ciencia tenía un ámbito de formulación y de aplicación, pero que hay una gran cantidad de ámbitos donde necesitamos conocimiento, aunque no sea científico, y que nunca va a ser científico. Por lo tanto, él tiene esa diferenciación y lógicamente que él trabaja fundamentalmente con la física. Es el mundo de la física moderna que para él es la ciencia por definición, y donde él ve posible aplicar sus criterios científicos también. No sé si te quedó claro o si quieres completar, no sé, pero... Sí, me gustaría completarlo un poco, porque no entiendo tampoco de dónde se da ese salto a no entrar a cuestionar la existencia de Dios desde Karl Popper, digo. Por así podría pensar que a lo mejor es como, no sé, considera que la existencia de Dios no puede conocerse por parámetros científicos, ¿es básicamente eso? Sí, yo diría eso. Lo que no niega la existencia de Dios, ni la no existencia de Dios, ni lo que tú quieras al respecto, ni le quita un ápice de la importancia que tiene. Más aún hay una famosa discusión, que pueden mirar incluso en Wikipedia cómo transcurrió eso, donde Popper encuentra a Wittgenstein, que es el clásico positivista lógico, que cree que todo esto de la metafísica es sin sentido, o puzzles mentales, o sea, preguntas que no han sido bien planteadas científicamente.
Y Popper tiene un enfrentamiento casi violento con Wittgenstein sobre eso, donde él defiende que sí tiene sentido preguntarse por Dios, por los valores, por muchas cosas, aunque no sean planteadas en términos científicos. Ahora, claro, tú me dices la existencia de Dios, es que ¿cómo podrías llegar tú a plantear la posibilidad de refutar la existencia de Dios? Es un problema clásico. Tú podrías inventar muchos criterios, como te digo, el criterio más simple sería decir, como existe el mal, y Dios lo ha creado todo, y Dios es perfecto y bueno, la existencia del mal contradice la existencia de un ser perfecto y bueno. Es la clásica. ¿Ah? Pero yo estoy seguro de que vamos a encontrarle muchas posibles vueltas y justificaciones y aquí y allá, que al final van a hacer que no tenga mucho sentido en términos científicos entrar a esa discusión. Ahora, con ello, sí, si alguien lo puede plantear, y hay algunos que han tratado de plantearlo lógicamente, que adelante con eso. No es tan absoluto contra el espíritu de Popper plantearse esos temas, pero él exige que haya un cierto rigor en la forma de hacerlo. Y eso es lo que lo acerca a una propuesta científica. Mi pregunta apunta, como usted como conoce la obra y también la biografía de Popper, si usted sabe si Popper al final de su vida se haya arrepentido de un pensamiento de él o tenga haya reaccionado frente a otro hecho después de que se haya acercado ya al final de sus días. Él está siempre trabajando su teoría básica, pero su teoría básica se mantiene desde el 34 en adelante, desde la teoría de la investigación científica, básicamente en los mismos términos. ¿No? Básicamente porque hay un montón de cosas nuevas, pero la base sigue siendo la misma. En cuanto a arrepentirse de alguna cosa, quizás una de las cosas que no es que se arrepienta, pero que él considera un cierto fracaso importante, fue su incapacidad de convencer a Einstein sobre el determinismo y el indeterminismo. Es un tema filosófico muy clásico. Einstein es determinista, Popper no es determinista, todo lo contrario. Una persona que plantea la importancia de la libertad en principio no debiera poder ser determinista, porque el determinismo niega la libertad. Dice que todo tiene una causación rigurosa, depende cómo interpretemos el término, pero eso. Y Popper encuentra a Einstein y tiene una larga discusión sobre el tema, lo que nos cuenta un poco de la profundidad de Popper. Él trata de producir una prueba física del indeterminismo y lo va a discutir con la mente más brillante que haya existido en términos de física. Y por supuesto que yo no tengo ni así de capacidad de decirte por dónde van las cosas en ese sentido. ¿Eh? Yo espontáneamente digo que me inclino por el no determinismo. ¿Eh? O sea, en términos clásicos por Epicuro. Y no por Parménides, que es el ejemplo del determinismo. Quizás ese fue uno de los, no los errores de Popper, pero una de las cosas en que él reflexiona y dice, que no logré hacer tambalear a Einstein, no era fácil el asunto, lo más probable es que Einstein se hubiese logrado lo contrario. ¿Por ella? Sí. Gracias, Mauricio. Hola. Ahora. Hemos hablado bastante de Karl Popper, pero yo quería preguntar, aprovechando, tengo muchas preguntas que hacer, pero, sobre ti, sobre tu experiencia personal. Me imagino que habrá sido bastante complicado para un hombre de izquierda la transición de posturas sumamente dogmáticas y rígidas a posturas liberales. Viviste en Europa, yo también harto tiempo fui alumno de Pedro Schwartz, todavía antes eso. Y mi pregunta es, ¿a qué atribuyes tú que en esta América Latina, que debiera tener con tanta naturaleza hermosa, tantas ganas de libertad, se está popularizando o brotando todavía más posturas extremadamente radicales, totalitarias? Vemos en Chile, por ejemplo, a la candidata Bachelet apoyada por un partido comunista que defiende a Kim Un-jong, al coreano, que mandaron condolencias cuando murió su padre,
que fue el más férreo defensor de las atrocidades que cometió el Partido Comunista de la Unión Soviética, y vemos que también la apoya en la misma coalición el MAS, que defienden el chavismo, que ha resultado ser un fascismo encubierto, antisemita, impresionante. ¿Cómo podría esta izquierda latinoamericana evolucionar hacia conceptos más democráticos y más científicos, en el sentido de que lo que se demostró empíricamente en Europa, que fracasó, lo dejen atrás y aceptar las reglas del juego de la democracia y la libertad de los mercados como parte de su filosofía y propuesta política? Eso. Gracias. Bien complicada la pregunta que me hace. Casi sería tema de otra conversación. Yo creo que una parte de la izquierda está evolucionando en ese sentido. Es lo que Álvaro Vargas Llosa llama la izquierda herbívora, comparada con la izquierda más agresiva y sí, caníbal, o cosas por el estilo. Pero la pregunta sobre la tentación latinoamericana por el pensamiento tribal, mágico, donde el hombre delega a autoridades exteriores el hecho de razonar, de asumir la responsabilidad. Una aproximación. Yo creo que efectivamente la búsqueda de las soluciones mágicas ha sido una constante en gran parte de la historia latinoamericana. Quizás por la frustración, quizás por las muchas cosas que no han funcionado. Existe la búsqueda y la explotación del deseo de la solución, habitualmente encarnado por el caudillo, o la presidenta, o el Estado, quien sea, que nos va a dar un montón de cosas, derechos, libertades, paraísos, bienes, que no son conseguidos por la responsabilidad personal y el esfuerzo personal, que es el enfoque liberal, popperiano y cualquier liberal, sino que es conseguido porque alguien superior a ti te organiza el mundo y tu vida y te da bienestar y felicidad. En la historia latinoamericana hemos tenido reiterados ejemplos y yo lo veo muy relacionado con nuestros fracasos históricos de generar sociedades más dinámicas, más libres, más iguales también en cuanto a oportunidades, a trato entre los seres humanos. Estas son sociedades profundamente divididas, inaceptablemente injustas también, que lógicamente que son un caldo de cultivo para que vengan estos personajes mesiánicos y le digan a ese pueblo que tiene muchísimas razones para estar descontento, aquí vengo yo a salvarlos. Un Perón, un Chávez, un Castro. Ahora, la versión marxista es más sofisticada en el sentido de es toda una teoría de la historia. El latinoamericano tiende más a creer en el líder, lisa y llanamente en el caudillo, en el hombre fuerte o la mujer fuerte que le va a solucionar sus problemas. Pero esto no es solamente de América Latina. Después todo Hitler no es ningún latinoamericano, ni Mussolini, ni otros ejemplos de... Es una reacción en momentos difíciles, donde se apela al sentimiento de la tribu, y donde los seres humanos creen que entregando su libertad a algo superior van a conseguir vidas mejores. Y bueno, todavía estamos en ello y tenemos ejemplos muy recientes de esto en América Latina. Pero creo que hoy día estamos en ese sentido progresando también. Tenemos una historia de caudillismo y de creencia en las soluciones mágicas que es tremenda. Frente a ello, por terribles que nos parezcan los últimos, los Chávez o los Kirchner, son casi males menores comparado con los caudillos absolutamente aberrantes que hemos tenido y la entrega más aberrante todavía de nuestros pueblos a esos caudillos. Mauricio, me reservo dos preguntas muy breves. Alguna que se quedó en el tintero durante la entrevista y una adicional. Me ha interesado siempre mucho la relación entre intelectuales y políticos. Hay un par de episodios en la vida de Popper. Uno, un encuentro en 1994, año en que muere, con el expresidente en aquella época, el expresidente checo, Václav Havel, en Praga. Y hay una relación aparentemente bastante cercana con el ex canciller alemán Helmut Schmidt, socialdemócrata en aquellos tiempos.
¿Puedes contarnos un poco más de eso? Que sea muy brevemente, estos dos episodios. Y la otra, ya hablaste sobre alguna especie de decepción que tuvo Popper, o alguna especie de cosa que no pudo lograr. ¿Tuvo alguna derrota intelectual, Popper? Bueno, lo que te mencionaba es una derrota importante, que él la cuenta además con mucho espíritu deportivo, como diciendo, esa era una batalla que me gustó perder, porque la perdí con alguien con el cual valía la pena perderla, digamos, y con un espíritu abierto, científico, que daba un gusto perder una de esas batallas. Ahora él perdió batallas más importantes, como fue aquella de aquella Viena donde él nació. Él fue parte de ese mundo, él perdió esa batalla, su posición, que no fue significativa, nunca tuvo una participación política importante allí, fue indudablemente derrotada. Uno podría decir porque no se aplicó a fondo o lo que sea, pero yo creo que él tiene un problema, como dije al comienzo, con sus raíces judías, que sería interesante. Yo creo que ese problema que él no enfrenta de la manera en que uno hubiese querido es una derrota implícita muy importante. Su incapacidad de pensar lo que significa esa evolución del mundo judío hacia la asimilación y los problemas de la asimilación. Que él propone prácticamente que el deber de este tipo de minorías discrepantes en muchos sentidos es tratar de asimilarse, renunciar incluso a una serie de rasgos de identidad para vivir en una sociedad que los ve como cualquier otro. Es una posición por lo menos complicada esa, y que contradice en gran parte su admiración por la Viena multicultural y muy diversa que había, pero creo que es un problema muy importante. Así que eso como en términos de derrota. Después tú me hablabas de algunos. Popper vivió mucho tiempo. Él escribe en las últimas cosas que escribe, dice, ya todos mis amigos han muerto y todo mi mundo ha muerto. 92 años es bastante, digamos. Pero él se transforma en un referente y en un filósofo muy actual para una gran cantidad de políticos de distinta ubicación, desde esa socialdemocracia democrática que Helmut Schmidt representa, a Václav Havel y otros. Él es leído, es admirado, es estudiado, es usado y encuentra a muchos de estos personajes. Tú nombras ese último encuentro, Popper tiene 92 años, va a cumplir ya, y visita Praga para recibir un premio. Le llovían los premios al final de su vida. Y encuentra a este símbolo en realidad de la lucha por la libertad, que es Havel, y tiene un encuentro ahí en el palacio del castillo de Praga, sobre el cual no sé mucho detalle, pero después Havel va a nombrarlo en algunos discursos que él tiene, rememorando, porque Havel va a recibir pronto el premio de Premio Sociedad Abierta, creo que se llama. Y él justamente ahí va a recordar este encuentro con mucho cariño, y que hace poco me visitó un hombre que había vivido tantos años y cuenta un poco su encuentro. Yo creo que él tuvo gran influencia sobre este tipo de políticos, líderes políticos, no solamente moderados y realistas, sino también con alguna ambición de anclar el pensamiento político en ideas filosóficas, lo que no es común. Pero que es muy importante para que ese pensamiento no muera en el día a día. La lucha por las ideas, la presencia de las ideas es un elemento muy central. Es una política que no se transforma en un oportunismo de cualquier cosa vale. Y para eso hay que tener rectores, parámetros morales importantes, y Popper fue un gran parámetro moral, y también en el sentido de lo que es ciencia, lo que no es ciencia, lo que es verdad, lo que no es verdad, etcétera. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por esta interesantísima conversación que nos ha ofrecido hoy. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, gracias por las preguntas y por haber tenido la paciencia de escucharnos todo este rato. Gracias. Muchas gracias. Y en 1982 recibe la insignia de Compañía de Honor también de la Reina Isabel. Con más de 90 años, Popper muere en 1994 en Londres. Mauricio, yo quisiera preguntarte primero, ¿cuál es tu primer contacto con la obra del autor?
El primer contacto debe ser a comienzos de los años 80. Yo estaba entonces trabajando con mi tesis doctoral, que trata de filosofía de la historia y las raíces del marxismo y de su concepción del mundo. Y lógicamente que en esos años, en Lund, en el sur de Suecia, en la biblioteca de la universidad, una hermosa biblioteca, una linda ciudad, allí por supuesto que tuve que estudiar por primera vez la obra de Popper, especialmente La sociedad abierta y sus enemigos. Yo conocía, por supuesto, de oídas a Popper anteriormente, pero en ese momento fue cuando yo realmente trato de profundizar en la obra de Popper. Una pregunta. Popper nace en el año 1902 en una Viena, digamos, un ambiente muy interesante, muy cosmopolita, muy rico además, ¿no? Pero profundicemos un poco más en eso, ¿no? ¿Cómo era esa Viena de esos años en lo económico, en lo político, en lo cultural? Es decir, ¿cuál es el ambiente que recibe Popper al mundo? Bueno, estamos hablando de una Europa central que va a ser completamente devastada, destruida por la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, los conflictos civiles y la Segunda Guerra Mundial. O sea, Popper es un producto de un mundo que ya no existe, donde se produjeron, por un lado, una miseria que era espantosa. Y Popper relata en su autobiografía ese encuentro muy temprano con la miseria más... Bienvenidos al programa Una vida por la libertad. Mi nombre es Rafael Rincón Urdaneta Serpa, investigador de la Fundación para el Progreso. Hoy, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre una de las más influyentes figuras, una de las más influyentes mentes, además, del siglo XX, por la libertad, que es el filósofo Karl Popper. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica y profesor adjunto de la Universidad de Lund, ex parlamentario desde el año 2002 hasta el año 2008 en Suecia por el Partido Liberal. En octubre de 1973, después del golpe de Estado de ese año, deja el país y busca asilo político en Suecia. Mauricio Rojas evoluciona desde las ideas del marxismo-leninismo hacia el liberalismo. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Primero quisiera comenzar con una breve biografía de Karl Popper, una breve reseña biográfica. Karl Popper nace en Viena, en lo que era en ese entonces el Imperio Austrohúngaro, en el año 1902. Es filósofo, escribe, tiene muchas obras, pero tres de ellas, las más importantes, son las que voy a citar en este momento, que son en 1934, Lógica de la investigación científica. Luego de eso deja su país natal, Austria, y escribe en 1944 La miseria del historicismo. En 1945 escribe quizás la que es una de las obras más importantes del autor, que es La sociedad abierta y sus enemigos. En 1969 se retira de la vida académica activa y recibe varios reconocimientos y membresías, ¿no? Fue miembro además de la Mount Vernon Society. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II del Reino Unido. Estaba también Freud y Wittgenstein y Mises y Hayek, y es decir, es un mundo increíblemente interesante, yo creo que intelectualmente con un potencial enorme por esa confluencia de riqueza intelectual, pobreza y un mundo que está a punto de desplomarse además. Ahí mencionaste, Mauricio, dos temas o dos puntos bien interesantes. Número uno, Popper viene de una familia de cierta posición social. Sí, es decir, claro. Popper viene de una familia que no es pobre en lo más mínimo, ¿no? Un abogado exitoso, entiendo, un abogado, ¿no? Si no me equivoco. Y además de eso, mencionaste también que Popper, de hecho, según una lectura que había hecho hace unos días atrás, Popper, la familia de Popper se había convertido al luteranismo claro. 2 generaciones atrás. Sí, que el Popper ya, o no sé si 2 generaciones, pero a lo mejor el Popper que nace, el Popper que vive su juventud, es un Popper que ya conoce la asimilación como algo dado, como algo parte de su vida, pues de su realidad. Yo creo que no. Ese es un dato erróneo que aparece en muchas partes. Okay. La verdad es que la conversión de la familia de Popper ocurre el año 1900, o sea, solamente 2 años. Muy poco antes de que Muy poco antes. Y es un proceso muy conflictivo, lógicamente, y yo creo que es uno de los puntos más difíciles para Popper mismo de poder pensar, intelectualizar. Por lo tanto, él no vive de una manera relajada, distanciada, este paso del judaísmo al luteranismo, sino que yo creo que es un hecho que es difícil para él, y difícil se nota porque él lo trata muy superficialmente
rehúye el tema. Es una de las cosas que a mí me gustaría que Popper hubiese tratado con más profundidad, Con más profundidad, claro. porque yo creo que es muy importante. Ahora, la familia de Popper tiene una notable riqueza. Vive en un apartamento de 20 piezas frente a la Catedral de Viena. Su padre tiene una biblioteca de 14.000 volúmenes. Es decir, estamos hablando de una situación muy, muy privilegiada y en un ambiente de gran profundidad intelectual. O sea, Popper ya desde pequeñito está conviviendo Con los primero libros, claro. y leyendo libros de Rousseau, de Freud, muy actualizado además. Tú ves leyendo al padre de Popper y después Popper directamente cuando aparecen las nuevas obras de Freud o de Wittgenstein, la única obra que apareció. A la vez también conocedor de Marx, en fin, está todo eso en la biblioteca del padre, que podría definirse como una especie de libre pensadora. Es lo más acertado que uno podría decir sobre el padre de Popper. Hay una anécdota que dice que él debió en algún momento, cuando su finanza o las finanzas de la familia se vinieron abajo, debió vender esa biblioteca. Sí, claro. Ese dato es cierto entonces, ¿no? Después de la guerra y todo el colapso que se produce allí, la familia se empobrece, venden la biblioteca y Popper incluso abandona a la familia muy tempranamente. Se va a vivir con un colectivo difícil definirlo, quizás hoy día diríamos medio hippie, anarquista, etc. Claro. Es el momento de sus experiencias políticas, donde incluso va a militar en el comunismo durante un corto periodo. En ese mundo revuelto que es la Europa central, después de la abyecta que hay, que se puede imaginar. Por ejemplo, un ejemplo de esta miseria son las muchas casas de gente sin recursos, de miserables que habían. Algunas de ellas porque el padre de Popper era un hombre muy, muy bien situado, uno de los abogados más famosos de Viena, y tenían sociedades de caridad. Una de ellas tiene una casa para estos miserables, donde Hitler va a vivir 3 años, del año 1910 a 1913. Son esas increíbles coincidencias, un miserable Hitler que deambula en Viena buscando su futuro, que él todavía creía que iba a ser pintor o arquitecto o algo parecido, hubiese sido mucho mejor indudablemente que lo que fue. Y por otro lado, al lado de esta miseria que congregaba desde un Hitler a niños pordioseros, está un esplendor intelectual de un mundo multicultural lleno de todas las nacionalidades que hay en el Imperio Austrohúngaro, un gran componente también judío que es muy importante. Popper proviene de una familia judía de gran tradición, si bien antes de su nacimiento ya se habían convertido al luteranismo. Claro. Es una de esas familias judías que elige la asimilación como forma de vivir mejor en las sociedades de Europa Central, y tiene mucho que ver con una visión muy debatida de Popper respecto de Israel, del sionismo, de todo eso, que no le gusta nada a Popper. Popper está totalmente en contra de la creación misma del Estado de Israel por su aversión al nacionalismo, y uno puede discutir ese aspecto. Pero en todo caso, en esa Viena donde Hitler deambulaba